¿Qué tal, gente de Todo Cere? Aquí el psicólogo Ernesto Alonso. La psicóloga Mercedes Toski. Y nuestro colaborador e invitado, el psicólogo Miguel Martínez. Un gusto. El día de hoy, siguiendo con la temática de la Semana del Terror que estamos haciendo aquí en Todo Cere, les quiero contar una historia. Imagínense que llegan a un lugar, porque naufragaron, y en este lugar, durante las noches, ven como unos seres muy extraños, mitad hombre, mitad pez, salen a pasear por las calles, rindiendo culto a una figura que no parece tener forma, pero sí se identifica que viene del mar. Y pues ustedes están atemorizados, se esconden de lugar en lugar, van buscando refugio, hasta que llegan a un hotel y en este hotel se enteran de una historia. La historia del pueblo que sucumbió ante un ídolo. La historia del pueblo que cambió no solo sus ideas, sino su apariencia física para seguir las reglas de un ídolo, para seguir las reglas, en este caso, de un dios. Y este dios venía del mar y obligó a todos a seguirlo y convertirse en sus fieles seguidores. Cambiaron su forma física, casi al grado de ser como peces. Cambiaron sus necesidades, empezaron a comer otras cosas diferentes, cambiaron todo lo que era ser ellos prácticamente para poder adecuarse a lo que el Dios quería de ellos. Y ustedes se encuentran en ese pueblo a mitad de la noche, enterándose de eso. ¿Qué harían? Suena aterrador, ¿no? Suena un poco como creepy el hecho de que una figura venga y te diga qué hacer, cómo comportarte, qué vestir, e incluso te esté cambiando físicamente, esté haciendo que dejes tu esencia, que dejes lo que eres, a fin de pertenecer a su secta. Y es precisamente ese el tema del día de hoy. Porque este relato es de Dagon, la secta del mar, del escritor Howard Phillips Lovecraft. Y él propone esta secta basada en un dios, uno de sus dioses. Pero analizándolo bien, creo que este ejemplo es mucho más real de lo que nosotros creemos. Y para contarnos por qué, vamos a empezar con la aportación de Mercedes. Entonces vamos a hablarles de la secta de los fundamentalistas de los santos de los últimos días. Y sé que el nombre es muy largo y por eso me da risa. Pero el punto es que es una secta que se creó en los 80s, que actualmente el líder de esta secta está en la cárcel, pero desde la cárcel está liderando esta secta y se dio en Utah, en Estados Unidos, y pues el líder de esta secta está acusado de muchos delitos, entre los cuales está abuso sexual infantil, pornografía infantil, sobre todo las cuestiones de lo sexual o delitos sexuales. Y básicamente lo que aterra de esta secta es que durante mucho tiempo esta persona ha estado quitándoles su independencia, su libertad, incluso la autonomía de pensamiento a sus seguidores, porque ha impuesto maneras de vestirse, maneras de pensar, a través de dos mecanismos que más adelante vamos a hablar, los mecanismos psicológicos detrás de estas sectas. Sin embargo, por ejemplo, una de las cosas que se ha hecho o que ha hecho es que como se trata de una secta poligámica, en realidad el líder de la secta puede tener hasta 60 esposas, 59 esposas, me parece que era la última vez que habían registrado que tenía como parejas, y entre ellas había niñas de 9 años, señoras de mucha más edad, pero también chicas de 14 años a las cuales se les obligaba a ser entregadas como esposas a este líder. Entre las características que se les pedía como requisito a las personas de esta secta era vestir de una manera específica, es decir, con vestidos muy largos, sin mostrar nada de piel, y vestidos color pastel. Negro no se permitía, solamente vestidos color pastel, y todas tenían que estar peinadas con una trenza. Y todo lo que sea fuera de esa secta o de ese culto está visto como algo del demonio, algo malo, o que va a llevar a las almas a la perdición. Por lo tanto, esa secta es totalmente cerrada o hermética, ya que nadie de la comunidad puede salir, y si salen empiezan a decir que esa persona pues ya murió, porque seguramente Dios lo castiga. Entonces se trata de lugares totalmente cerrados.
La siguiente secta es la que nos va a comentar el psicólogo Miguel. Les voy a compartir el día de hoy. Se ubica precisamente acá en México, en Guadalajara, y lleva por nombre, abreviadamente, La Luz del Mundo. Esta secta tiene un origen en la época de la Revolución Mexicana. Es por parte de un soldado que en una noche tuvo un sueño en el que se le presentó Jesucristo y, como en muchas sectas, le comenta que se está implementando mal la palabra que él nos vino a compartir en el tiempo pasado y que él tiene que ser el responsable de reformar la iglesia. Conforme a esto, fue pregonando su palabra y muchas personas se vieron convencidas, más que nada por la situación en la que vivían, una situación de desesperanza y que se veía muy lejano el cambio. Con esta promesa de una nueva vida o de una mejor vida, es que se fueron agrupando las personas y llegó a tal punto de poder convencer a varias personas y prácticamente instaurar un pueblo, una pequeña ciudad ahí. Lo curioso de esta secta es que en el pueblo en el que se sitúan, la estructura está creada de tal manera que parece una torre, una atalaya, un punto en el que todo se ve, todo se escucha, todo lo observa el que está ahí, y quien está ahí es precisamente el líder de la secta. Actualmente yo tengo el conocimiento de 3 líderes, 3 personas que han pasado por el mando de esta secta, y actualmente, y hasta donde yo tengo conocido, el tercer líder se encuentra en Estados Unidos retenido por delitos. Entre ellos era el maltrato de mujeres, abuso sexual a menores, abuso sexual tanto a hombres, abuso a menores, y el mantener en cautiverio a especies animales en peligro de extinción o especies exóticas. Cabe aclarar que todo lo que estamos leyendo aquí es información que se encuentra en internet. No estamos como inventando nada y en internet lo pueden ustedes encontrar. Y pues bueno, yo quisiera hablar de otra que también es una secta, pero a lo mejor no se puede considerar tanto así, y que nos puede dar una idea de lo peligroso que es que una de estas sectas pueda llegar a tener el control completo de un país. Y es una secta de extremistas religiosos que está en Irán, que en menos de 60 años transformaron el mundo de este país, mejor dicho, transformaron la realidad de este país, perdón, de tener una ciudadanía libre, específicamente hablando de las mujeres, a en este instante, pues bueno, las revueltas que estamos viendo por parte de estas personas tan valientes que están luchando contra este régimen, ¿no? Porque al final es una secta, o sea, te obligan a pensar de una manera en específico a través de ciertos mecanismos para poder perpetuar sus ideales y sus ideas, y todo aquel que no caiga dentro de lo que ellos consideran correcto es excluido, ¿vale? Y este es el primer tema del que quisiéramos hablar, de cómo funcionan las sectas, ¿no? Que son los 4 paradigmas de las relaciones tóxicas o las relaciones pues de dañinas. Dañinas, como muy, muy, muy posesivas y exclusivas, ¿no? Y el primero es eso, exclusión. Todo lo que no concuerde con lo que yo soy queda excluido. Ese es el paradigma de exclusión. Y si se dan cuenta, la mayoría de lo que nosotros podemos identificar como secta tiene eso, ¿no? O sea, si tú no piensas como yo, estás mal. Exactamente, y ese es el primer paradigma. El segundo paradigma, Mercedes, es el de jerarquía. En todas estas sectas está la parte de alguien es más importante que otra persona. Entonces, siempre colocando al líder sobre todos los demás y dando como menor importancia a los demás. Lo peligroso de esas sectas es que los seguidores se compran esas ideas de que en realidad el líder es el todopoderoso y por lo tanto le confieren esos poderes, y es por eso que estas sectas se han perpetuado a lo largo de la historia de la humanidad y han sido tan dañinas y peligrosas. Precisamente retomando las palabras de Mercedes y las palabras de Miguel, podemos ver que pues prácticamente lo que nos contó Miguel es como si fuera Sauron. A los que les gusta El Señor de los Anillos, pues Sauron es un ojo que todo lo ve, ¿no? Bueno, era un mago anteriormente, pero después se convirtió en un ojo que todo lo ve y que todo lo que no coincida con lo que él quiere es extinguido, ¿no? El tercer paradigma es el paradigma de la confrontación, es decir, el querer tener la razón. Si nos damos cuenta, estas sectas quieren tener la razón.
O sea, quieren ser lo único, también quieren ser la única verdad. No permiten que haya más verdades. ¿Y qué pasa con eso? Pues que la mente se rigidiza. O sea, la mente empieza a no permitir otras realidades que no sea la que yo estoy viendo o la que el ser supremo que estoy idolatrando me está diciendo que es lo único y real, ¿no? El último paradigma es el paradigma de la competencia. El paradigma de la competencia es esta parte de decir quién puede más respecto a un grupo. Es decir, una secta siempre va a decir yo tengo la verdad absoluta, como decía en el paradigma de la confrontación, pero además todos los demás están mal y mi verdad es la mejor, entrando en esta competencia de ver el visualizar a la realidad como una realidad. Entonces, el entrar incluso en esta competencia se puede ver incluso en las cosas que van planteando. Por ejemplo, hay los fundamentalistas, por ejemplo, prometen la vida eterna. Los católicos también prometen la vida eterna. Hay sectas, por ejemplo, que prometen la encarnación, ¿no? O sea, en esta parte de ¿qué cosa voy a prometer que va a enganchar más? También se da. Se me hace a veces como cuando jugaba yo Yu-Gi-Oh! Y decía, mi mago puede más que el tuyo. y mi mago tiene más poder de ataque, ¿no? Donde constantemente se están como queriendo, pues sí, eso, ser el mejor, más poderoso, ¿no? Estar viendo esta situación de quién puede más, ¿no? Y al final, pues creo que no es quién puede más, sino todos estamos viviendo aquí en este mundo, indiferentemente de las creencias que tengamos, todos vivimos aquí, ¿no? Y hacer el planeta más habitable para todos y chido para todos, creo que está más chido, ¿no? Mejor. Bien. Y además de eso, pues hay dos mecanismos súper importantes que hacen que las sectas estén funcionando, que es el mecanismo del miedo, el control a través del miedo, y dos, el control a través de la repetición. Ahorita lo que mencionaba Meche de los mecanismos de la repetición del miedo, en el ejemplo de la luz del mundo, es esta parte que constantemente se les bombardea con el mensaje de que nosotros tenemos la razón, Hay ocasiones en las que todo lo que viene exterior es malo, es diabólico, es del diablo. Entonces, como constantemente no se pone en duda nada, no se duda de nada y no se opina prácticamente de nada, el mensaje es la verdad y por desgracia se vuelve una verdad para ellos. Y al mismo tiempo, como se les enseña a que la duda es mala, se les enseña que eso es malo, al tener miedo a equivocarse. Como también les estuvo mencionando, es esta parte de la promesa. Nadie quiere quedarse fuera del paraíso. Todos queremos vivir eternamente. Entonces, pues como controlen el miedo en esa parte, dejándote fuera. Y dejarnos fuera también es parte de quitarnos nuestra identidad. Tras un constante bombardeo, es que se quita esta parte del miedo. Se le quita a la persona la elección y la libertad. Y bueno, el último mecanismo es el mecanismo de la repetición. Es un mecanismo que hace que aquello que nos repiten constantemente se vuelva realidad para nosotros. Es un mecanismo que sirve para una cohesión social. Bueno, me parece que viene de Foucault, ¿no, Mercedes? Michael Foucault. Bueno, explica que a través de la repetición se da el control mental de las instituciones y entonces parte de lo que va a hacer una secta como institución es decir, algo muchas veces. Es decir, si tú eres bueno, contribuyes con tal cosa en la secta, te prometemos la vida eterna, por ejemplo. Y entonces, pues la gente se queda esto en la mente a través de la repetición y no quieren hacer nada que pueda atentar contra ese principio, ¿no? Y por lo tanto, entre más se esté repitiendo, más se crea una verdad en una persona. Es como si desde que estamos niños nos repitieran, tú tienes la culpa de todo, tú ya naciste malo, tú eres el culpable de todo lo que está pasando y demás. A la larga nos lo vamos a creer y es ahí donde reside, creo yo, uno de los mayores peligros de cualquier secta, religiosa o no, en esta cuestión de hacerte creer una realidad que no necesariamente tiene por qué ser real para uno mismo, ¿no? Así que te dejamos con la pregunta de ¿cuáles paradigmas te has creído sin
pensarlo, sin darte cuenta. ¿Cuáles son las cosas que te repites todos los días que aunque a lo mejor sientes que no son verdad, se han vuelto una realidad para ti? Bien. Entonces, nos vemos, nos despedimos, cuídense mucho. Gracias. Hasta luego, gracias.